Eh, yo siempre digo que el arranque, hace 11 años que lo hago y para mí siempre es un verdadero privilegio analizar la realidad y la actualidad. Pero mucho más cuando uno lo hace con gente que este camino te va cruzando. Y a veces uno no es amigo porque no se junta a comer o porque a lo mejor no hablas todo el tiempo, pero sí tenés sintonía y feeling con determinadas personas que te hacen, no sé, ser buenos compañeros. El medio tiene esas cosas. Y eso me ha pasado con Juan Carlos Bartolota, que hace años que lo conozco, que bueno, obviamente fue compañero aquí de la casa en Radio Sónica, y siempre la verdad que es un placer tenerlo en mi programa. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Pero muchas gracias, pero es recíproco, realmente. Esta también es mi casa. Sí, totalmente es así. Viví acá algún tiempo, estamos viendo a ver si podemos volver también. Así ¿Por qué no? bueno, Ojalá se pueda. Así que gracias. Bueno, y ahora sos corresponsal de Telesur en la República hace Argentina. 2 años. Bueno, hace 2 años. ¿Cómo va eso? Bien. Dificultades como todo, como lo que le pasa a Venezuela en realidad. Yo trato de no hablar de los temas de Venezuela por respeto, porque acá hay una comunidad venezolana muy grande y la verdad que no me gusta hablar o tocar de oído, como se dice comúnmente, así que la corresponsabilidad se dedica a los temas de acá, de la Argentina, de difundir lo que pasa en la Argentina. Pero bien, digamos, las dificultades que tiene Venezuela tienen que ver con el bloqueo, con el envío de dinero a veces y demás, cosas que tienen que ver con el normal desenvolvimiento de la corresponsalía, ¿no? Y a veces se complica porque, se complica todo el esquema económico. Vos tenés, me imagino, una visión desde la Argentina que a lo mejor los que están desde Venezuela no la tienen, pero lo que uno va viendo desde acá es que tenían un problema muy grande con la inflación. Exacto. Y que en el último tiempo no es que la han controlado, pero de alguna manera la han disminuido. Y un poco nos pasa al inverso. Sí, claro. Acá en Argentina le preguntamos cuál es la solución a los venezolanos. Y no sé, viste, ahora están perdonados por cierto sector, un poco más flexibles por cierto sector de la prensa hegemónica, ¿no? Con esto de que Estados Unidos se acercó a Venezuela y demás. Pero sí, han logrado a fuerza de lucha, digo yo, ¿no? De establecer un horizonte, estabilizar ciertas cuestiones. No quiere decir, insisto, no quiero hablar del tema de Venezuela. No, está claro. Pero no porque esté eludiendo tu pregunta, sino porque me parece por una cuestión de respeto como no me gusta hablar está claro, está bien, y aparte de es comprensible. asuntos a veces internos de otros países, porque uno desconoce ciertas realidades, ¿no? Me ha pasado, creo que a todos les ha pasado de tener también por ahí algún conocido, un amigo cubano, y uno tiene una idea de lo que es Cuba. Exacto, y ellos te dicen otra y cosa. Después, hay otra realidad que otra también versión, es entendible. digamos, que Obviamente, a lo que obviamente. vive. Sí, lo comparto plenamente y lo entiendo. Bueno, te meto en lo doméstico, porque me parece que es importante analizar el momento que estamos viviendo. ¿Cómo ves la Argentina hoy? Complicada, muy complicada, principalmente desde lo político. Me parece que todo lo que nos está pasando desde el punto de vista económico tiene que ver con esa complicación de lo político. No estoy diciendo nada que no sepamos, digamos, pero me parece que ese es el gran problema que tiene la Argentina, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández además le tocó bailar con la más fea, como se dice comúnmente, o más popularmente, porque le ha pasado de todo, digamos, desde arrancar con la deuda que se dejó con los privados, arreglar la deuda con los acreedores privados primero, después la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que hizo que no tuviéramos prácticamente un ministro de Economía interno durante 2 años. Porque Guzmán se dedicó al tema de la deuda externa. Totalmente. A full, exacto. Y después la pandemia, ¿no? Que digo que algunos hoy, claro, con 4 dosis, con una situación sanitaria mucho más controlada, se ve de otra manera, pero hay que recordar lo que pasó. Y esto no lo digo como una defensa, digo como una cuestión que para mí, si no analizás ese cuadro de situación, no podés analizar lo que nos está pasando. Que es algo a lo que tendemos siempre los argentinos, de mirar el momento, el hoy, y no mirar el contexto en general, ¿no? Está bien lo que estás diciendo. Respecto a esto, digamos, está claro que el gobierno está como está, hay una coalición gobernante, Sí, claro. de 3 patas,
que yo también lo digo acá, la verdad, se han 3 llevado... patas y algunas patitas, y se podríamos han decir, llevado- porque hay partidos menores, También, lo que obvio. pasa con Claudio Lozano, por ejemplo, lo que Exacto. pasó ahora, ¿no? Y se han llevado de los pelos. Y eso no ha colaborado. Para nada. Pero también a la oposición, hoy estamos viendo el huracán que parecía estar oculto, Sí. con Carrió saliendo a hablar y desnudando gran parte de, digamos, de las diferencias internas. ¿La oposición está preparada para agarrar esta papa caliente? Yo a veces me pregunto, Carrió, cómo se mantiene en el escenario político cuando es una persona que generalmente destruye, no construye, ¿no? Es muy difícil verla en un proyecto de construcción política. Le pasó con el radicalismo, después con su fuerza política. Su fuerza política se llegó a escindir, digamos, también se abrió en 2 caminos en su momento. Después participó del PRO, de Juntos por el Cambio, ahora Juntos por el Cambio, de Cambiemos al principio. Digo, es una política muy especial, por denominarlo de alguna manera. Y no, yo creo que no, que no ha pasado el tiempo para que esa oposición, digamos, pueda construir desde lo que destruyó. Digo, porque hay una cuestión económica que también forma parte de esa herencia famosa que recibe Alberto Fernández, que tiene que ver con lo que hizo Cambiemos durante 4 años, ¿no? Por supuesto... Es que eso es real. A ver, cuando analizás, digamos, la política económica hoy de Alberto Fernández, no podés escindirte de No. Cambiemos No. y de lo que pasó, digamos, con un año de inflación que se terminó en un 50% y terminando en el Fondo Monetario Internacional, un cepo que se había quitado y volver a poner el Tal cepo. cual. Y una devaluación también en el medio. Ahora, Ujú. lo que pasó con Alberto y fue peor, y mirándolo a la distancia, decís, tampoco fue malo, pero... No, lo que pasa es que me parece que ahí lo que hubo fue una ruptura del contrato electoral, digamos, ¿no? Del gobierno actual, donde se generó una expectativa sobre un cambio, justamente. sobre lo que había pasado con Macri. Macri pierde Claro. por impulso propio. Exacto. No lo ayudó a nadie. Pierde porque él hizo una gestión de gobierno que afectó principalmente a los sectores más populares. Porque a mí lo que me pasa después de 30 y pico de años de periodismo, digo, la verdad me cuesta mucho hablar o escuchar a algunos políticos como Vidal, por ejemplo, ¿no? O como algunos del oficialismo también, ¿no? Que se han mandado las suyas. Hablando de cuestiones, vos decís, pero ¿cuándo viene la autocrítica? ¿Cuánto vas? ¿No te deberías esperar para hablar un poco de estas cuestiones, de lo que está pasando ahora? Pero no es ahora, después de 3 años. A los 2 meses ya estaban hablando. Y hablando como si no tuvieran nada que ver con lo que está pasando en el país. ¿En Argentina hay libertad de expresión? Sí, absolutamente. ¿Qué Parece pens- que ese es un discurso... ¿Qué pensás sobre lo que pasó con Canosa? Canosa está construyendo algo, ella, que no sé qué es, perdón, ¿eh? No, por Y eso favor. que lo bajé. Está construyendo algo que la verdad que no termino de definir. Yo creo que ella va a terminar siendo candidata a algo. Lo vengo diciendo hace rato. Alguna información que yo tengo es Sí. eso, que ya se lo habían ofrecido. Pero de y hecho que- en alguno de sus programas ella lo dijo, que le interesaba incursionar en la Inclusive en Sí, este pero con momento... la aparición, me parece que con la aparición de Milei. Sí. Ella no terminaba de sentirse cómoda con Cambiemos o Juntos por el Cambio. Y esa derecha bien marcada que tiene Milei, digamos, a ella la seduce más, Ujú. ¿no? La información que yo tengo es que la propuesta ya está hecha, digamos, y en estas Es muy horas probable. ella está evaluando si volver a la televisión con alguna que otra propuesta o ya quedar como candidata y, digamos, tomarse el tiempo para pensar, Para armarse. para armar la candidatura. Y Sí, salir a yo creo hablar que ella sobre esto. necesita, digamos, falta 1 año y algo, ¿no? Para Ujú. las elecciones. Sí. Necesita algún soporte mediático que le sostenga ese discurso que viene pregonando desde hace... ¿Eso 2 no lo años. podés hacer con las redes sociales hoy? No sé si le va a alcanzar. Me parece que Además, se Hay dio que- la conjunción, discúlpame, Sí. se dio la conjunción de que salen personajes de América donde le permite brillar a ella, porque no nos olvidemos que antes de la salida de varios que se fueron a La Nación Más, su rating era malísimo. No O sea, pasaba como de... que ella aglutina Un lo que 1% faltó. tenía de rating y a veces bajaba de eso, a veces podía subir un 2%,
pero no pasaba de eso. Cuando salen todos los personajes que se fueron a La Nación Más, ahí es donde ella crece dentro del medio, ¿no? Le permite expresar lo que una parte de ese público queda huérfano de la señal de América, y bueno, le pasa lo que le pasa. ¿Querías decir algo, José? Justamente lo que él empezó a decir, yo le iba a decir esto, que los personajes que se habían ido le dieron la posibilidad a ella para crecer. Y también decirte esto respecto de lo que decías de las redes. No nos olvidemos que la televisión tiene mucha visibilidad. Claro. O sea, Sí. para alargarse es muy difícil que ella quede solo con las redes. Sí, ahí entramos en un análisis mediático, Claro, ¿no? Creo claro, que hay una claro. intencionalidad de posicionar las redes sociales de una manera que desplaza a la televisión, Claro. cosa que no está pasando. No. En los jóvenes sí, pero habría que ver la composición, digamos, etaria de la Argentina para poder analizarlo un poco más. Creo que hay una imposición acelerada, además por la pandemia, de las redes sociales, ¿no? Juan, ¿cómo deberíamos pararnos a nivel periodístico? Lo hago también porque yo hice una editorial esta mañana de que no me gusta pararme a favor de los piqueteros, a favor del comerciante, a favor... Yo creo que la verdad que todas las necesidades hoy las tenemos que comprender en Argentina, y muchos de los que están hoy en el piquete, decía yo esta mañana, no están ahí porque les gusta. No, o sea, obvio. está claro, hay una logística, y sí hay una logística, lo entendemos. ¿Alguno puede llegar a tener una aspiración política dentro de esa logística? Y posiblemente sí. Sí, claro. Ahora, ¿cómo deberíamos pararnos a nivel periodístico, a nivel comunicacional, para tratar de hacerle entender a la gente lo que pasa hoy en la Argentina con, digamos, un nivel de pobreza muy, muy alto? Yo creo que la honestidad intelectual es lo que debe prevalecer, digamos, y no ocultar, digamos, el posicionamiento ideológico que uno tiene. Nosotros somos periodistas, pero también antes de eso somos primero digamos, seres humanos, Sí, obvio. y trabajadores, ¿no? Somos básicamente laburantes. Entonces, desde ese lugar, desde esa perspectiva, me parece que uno puede hacer un análisis un poco más certero de lo que está pasando. Ayer yo escuchaba ese episodio con un conductor ahí ¿En América? en Crónica. No, yo lo vi por TN. Lo viste por Tena, sí. Y hay colegas que yo conozco hace muchos años, Sí. y realmente no podía entender las burradas que decían. Quejarse, ¿por qué lo detienen a este conductor y no paran a los colectivos? Bueno, digamos, a esta altura del partido plantearse eso como interrogante es solamente poner o meterle más leña al fuego. El capitalino, porque además se abarca toda la Argentina, el capitalino está con los pelos erizados todo el tiempo por la situación de los... O preguntar, ¿por qué vienen a la capital? Porque es la capital del país, nada más y nada menos. Acá está la sede administrativa de la Argentina. Sí, Entonces, ¿dónde quiere que vayan a ¿Dónde van a ir a protestar? marchar? Claro. Y además visibilizar lo que está pasando en el interior, que ayer hubo también movilizaciones en varias provincias. Claro. Inclusive, mirá lo que pasó ayer. Ayer hubo una importante movilización docente, creo que es la primera en la gestión la primera a nivel nacional. de Alberto Fernández, y quedó absolutamente apagada por lo que estaba pasando con los piqueteros. Ahora, si uno a esa información no le agregás, me parece a mí, siempre desde la honestidad intelectual, que ese movimiento piquetero está detrás de ellos el Partido Obrero, la izquierda más dura de la Argentina, que es algo que tampoco se dice. Yo miro constantemente los medios y digo, no hay diferenciación, vos le tenés que explicar a la gente. Obvio. Porque hay un sector piquetero que ahora también está crujiendo por diferencias con el gobierno, pero que no es, digamos, los trotskistas o el movimiento trotskista que está en el Partido Obrero. Y hay una intencionalidad política, obviamente que la hay. ¿Es ilícita? No es ilícita, digamos. Están haciendo política. Cuestionar que detrás de ellos hay pobres y que son movilizados y que yo, me parece que también es una tarea nuestra, o al menos, no sé si cuestionarlo, pero sí decirlo. Ahora, Juan, yo lo decía también en la editorial, si ahí no existiera una necesidad, es decir, si ese pobre no fuese pobre o estaría laburando, seguramente no estaría en la marcha. Según la Corte no hay derechos, no siempre por... Claro, bueno. El presidente de la Corte, ¿no? Exacto, pero no estaría en la marcha. Obvio. Entonces,
vos para ocultar poder eso organizar también, eso, estás mostrando una realidad de la Argentina que es doliente y que es real. A mí lo que me dolió ayer, yo estuve cubriendo esa marcha, es cierto desamparo hasta sanitario, Claro. te diría que había por parte de los dirigentes, ¿no? Ver mujeres con los chicos, no tienen un baño. Bueno, ¿sabés qué decía Willy Boni esta mañana? Que pues, se lo preguntaron en un canal de televisión temprano cuando me levanté, y decía, chicos, no es que nosotros nos trajimos los baños químicos, es que el gobierno de la ciudad no nos dejó ingresar con esos baños químicos. O sea, nosotros vinimos preparados con todo eso, pero no lo pudimos entrar. ¿Verdad? ¿No verdad? Habría que preguntarle yo no a lo miro desde el Alessandro. punto de vista que dice, la ciudad queda sucia. No, estoy hablando de la cuestión sanitaria. Exacto. Claro, bueno, Exacto. digamos, se discutió bastante ese tema ayer porque ayer había una realidad. Ellos no tenían definido acampar. O sea, ellos habían anunciado, no se sabía. ellos habían anunciado que iban a hacer una marcha con permanencia. Y amenazaban, claro. Exacto, con permanencia. Es más, Beliboni previamente, el día anterior, había dicho que lo que se iba a tratar de hacer era que la gente rotara, precisamente para que no se quedaran los niños y las mamás con las criaturas. Después, cuando no fueron recibidos por masa, entonces ahí fueron a asamblea y ahí decidieron, a las 8 de la noche, decidieron hacer el acampe. Pero en principio, o sea, es bastante relativo todo esto, ¿no? De la forma. Estoy de acuerdo con lo que dice, en el sentido de que, bueno, no estaban arbitrados los medios como para sí se producía, como se hizo, porque tampoco podemos dejarlo librado a los negocios de la zona, ¿entendés? Porque los negocios de la zona tampoco quieren absorber esto. No, y no lo van a hacer además. Recién, digamos, Martín, como columnista anterior, él nos decía, hacía un número respecto también a lo que pierde el comercio del centro porteño durante el día, y nos daba una cifra en dólares que es muy elevada. Entonces, a ver, también, digamos, me da la sensación como que hay que ponerse de todos lados. O sea, nosotros como comunicadores, o sea, es que está todo ¿cómo te pones? ¿Entendés? Está todo trastocado, digo. ¿Qué tenés que entender? O sea, no tenés que entender al comerciante, no, claro que lo tenés que entender. Sí, no obvio. tenés que entender a ese que está reclamando, y claro que Yo lo tenés creo que entender. que él empezó dando un panorama claro. La situación es más política que económica. Entonces, si vos no tenés, digamos, clara la política en cuanto a qué se va a hacer, vos fíjate que ayer lo que reclamaban, y lo anunciaron. No, que Massa los recibiera. ¿Y qué le va a decir Massa? Bueno, que además estaban saliqueló. ¿Qué les va a ofrecer? Pero ¿qué les va? Además estaban saliqueló. Sí, claro. ¿No? Digo. Claro. Bueno, la verdad... no, me parece que hay, bueno, nada, que a veces que todos, o la mayoría, quedamos rehenes de una serie de discursos atravesados, claro, y de situaciones atravesadas que nos cuesta. Yo entiendo tu interrogante porque me lo hago yo todo el tiempo. Yo me lo pregunto todo el tiempo. Paro? ¿Dónde me paro? Me pregunto todo el tiempo. ¿Dónde te parás ante todo esto? Porque te van tironeando internamente sensaciones, Obvio, vivencias. y uno tiene su carga emocional. Claro, obviamente. Pero hay que caminar, me parece, un poco la calle. Digo, volviendo al tema del periodismo, los colegas deberían hablar, ver un poco. A mí lo que a veces me molesta es esa falta de empatía con algunas situaciones, ¿no? Esto que decís vos, con el comerciante, con el piquetero, pensar que la gente va ahí graciosamente a divertirse, sí, digamos. Con el que está trabajando también, porque es lo con que nos todo. decía el columnista. Y con el que está anterior, trabajando ¿viste? también. Que le mandaban mensajes. Ahora, porque ¿cómo perdían sale? el presentismo. Sí, pero ¿cómo Todos. sale esa persona que se sube a un auto? Todos, claro. Si está todo el tiempo bombardeado, digamos, de son vagos, no trabajan, y nadie se pregunta por qué se llega a esta situación. Venimos de años de llevar adelante una política que lo que hizo fue expulsar gente del sistema. Digo, esto empieza para mí con el menemismo muy claramente, muy fuertemente, y se fue acrecentando. Y una deuda que tienen los sectores progresistas de la República Argentina, los gobiernos progresistas, que yo considero, por ejemplo, el kirchnerismo, es no haber podido bajar esa brecha social que hay en Argentina. Uh-huh. Porque si bien la clase media, la clase alta, más o menos la va llevando, digo yo, como siempre, los sectores que quedan excluidos de la realidad de nuestro país
cada vez acrecienta más. Yo, y la exacto, pobreza estructural no bajó. Yo hoy lo veo más complicado a esa clase media. Yo también. Y sobre todo Sí, la veo obvio. mucho más Yo también. complicada. Obvio, porque la inflación es lo que... Y además, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con los gobiernos kirchneristas, vos tenías una inflación, porque hubo... Exacto. Cristina a veces me parece que se olvida. La Sí, ocultaba, claro, pero había. claro. De que hubo Había. inflación. Y la ocultaban ahí, porque tampoco podían ocultarla No importa tanto, el 2, 3 número, puntos, había. digamos, Exacto. pero había. Pero lo que sí pasaba era que los salarios iban acompañando. Exacto. Hoy se conoció, por ejemplo, los datos de junio Claro. sobre salarios e inflación, y quedó todo rezagado. Exacto. Y claro, sí, Y antes sí. no pasaba eso. Yo trabajaba, por ejemplo, en la TV pública en esa época, y siempre teníamos el margen que las paritarias nos daban, digamos, para poder afrontar la situación. Pero hoy eso no existe. Y creo que además se agrava en este momento porque no solamente el conflicto está entre las organizaciones sociales. Vos tenés ahora el conflicto de organizaciones gremios. sociales y sindicatos. Claro, los gremios. O sea, ahora tenés una puja mayor, Ujú. ¿entendés? Porque antes tenías los sindicatos con los cuales el gobierno negociaba. Hoy las organizaciones sociales son un sindicato. Claro. Ya son Están sindicalizadas. Exactamente. Entonces están reclamando derechos que no tienen, ¿entendés? Exacto. Pero Sí. Bueno, Juan, la verdad, te agradezco por No, estar por siempre. favor. Para mí es un placer y bueno, ojalá pronto nos veamos más seguido. Sí, ojalá. Bueno. Es mi deseo también, así que vamos. Juan Carlos Bartolota, periodista, y charló con nosotros en la mañana del arranque.